Dios a cuerdas de amor. Un cordial saludo a todos ustedes. Que el Señor me los bendiga y que sea la paz de Dios inundando sus vidas y sus corazones. Continuamos con esta serie de preguntas y para el día de hoy tenemos: ¿es cierto que debemos derrocar la corrupción? Para todos, en esta hermosa nación, Colombia, no es desconocido ni de forma nacional ni internacional de que en Colombia estamos viviendo difíciles momentos, donde las autoridades y la población civil han tomado acciones con sus propias manos, trayendo muerte y desolación. Y es por ello que me concentro en este audio para que veamos desde mi posición personal la posición de la Iglesia ante este tema político. Esta pregunta y mensaje surge de una hermosa predicación dada por mi pastor Javier Arango el 9 de mayo del 2021 que tiene por nombre Cosas que no debes hacer en pandemia, parte 2, pero que el mensaje fue llevado por el Espíritu al tema de la corrupción humana. Esta predicación se las dejo en el enlace de la plataforma para que ingresen y la interioricen. Entonces, consultando, encontré que la corrupción gubernamental, el resultado de la falta de infraestructura cívica y el total desplazamiento de los valores enseñados por Jesús ante estas estancias, y lamentablemente y en todos los países, es un cáncer que afecta a nuestras sociedades a todos los niveles. Por eso es importante entender que todo ser humano que tome posesión de un cargo gubernamental tarde que temprano caerá en este terrible flagelo, ya sea por la condición, por las acciones, por dejar de hacer acciones, por omitir, por convivencia, por conveniencia, etc. Ya sea de izquierda o de derecha o de centro, siempre va a tener que luchar insaciablemente contra este flagelo. En la palabra de Dios se condena toda práctica de corrupción y muestra cómo el justo debería de luchar contra el soborno, el fraude, el robo de aquellos que recaudan los impuestos, entre otros actos de corrupción. La corrupción para el cristiano es un pecado grave porque es una agresión al prójimo. Gálatas capítulo 5 versículo 14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como representantes de Dios que ama la justicia, los profetas del Antiguo Testamento como Isaías afirmaron que la principal fuente de corrupción y desorden era la avaricia. En nuestra nación, así como en otros países, deben de retumbar en todas las esferas aquellas palabras del profeta Miqueas que están en el libro de Miqueas en el capítulo 6 versículo 8. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. En la Biblia, un caso de corrupción muy específico lo podemos ver en la historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano y que había hecho millonarios engaños a su pueblo. Y cuando tiene un encuentro con el Señor y se convierte, como lo dice en Lucas capítulo 19 versículo 8, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado». Vemos en este pasaje cómo él muestra que se ha arrepentido de sus actos de corrupción, devolviendo el dinero que le había robado al pueblo. Esto nos demuestra una verdad muy importante, y es que no basta solo con que los corruptos, cuando son atrapados, pidan perdón, sino que la manera como demuestran ese perdón es devolviendo lo robado. Otro caso de ataque a la corrupción lo vemos en Lucas capítulo 3 versículo 14, en donde Juan el Bautista le dice algo muy importante a unos soldados. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionen, ni a nadie acuséis falsamente, y estén contentos con su salario. También en Romanos capítulo 13 versículo del 7 al 9 se nos manda a cumplir con nuestros deberes cívicos, que es todo lo contrario a la intención que hay detrás de aquellos que han decidido robarle al pueblo. La palabra de Dios nos dice: pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta palabra se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos decir, es que el problema de la corrupción, de cualquier manera que se manifieste, tiene su base en el gobierno de pecado en el corazón del hombre. Y eso se traduce a una corrupción que abarca todas las esferas, incluyendo la del gobierno actual en tu país,
la cual definitivamente impacta negativamente a nuestras sociedades. Escuchen bien esta frase y replíquenla. La iglesia no ha sido llamada para hacer política, pero ha sido llamada a influenciar la política, que son dos cosas totalmente diferentes. Es por eso que la iglesia no debe unirse a marchas ni estar en manifestaciones. No es nuestro territorio, esa lucha no se gana de esa forma. Si a mí, en lo personal, llegase un tiempo donde los que predicamos el evangelio vamos a ser perseguidos o martirizados y demás acciones en contra de los cristianos, y por ello me llegan a someter por causa del amor a Jesús, en mi caso me voy contento. Me voy con Él. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí eso es ganancia. Y es que Jesús para mí es la razón más importante de mi vida. Pero ir a ganarme un piedrazo, ir a recibir un golpe, mostrar lo peor de mí ante la sociedad, aumentar la problemática social solo por el confiar en un hombre, cuando la Biblia me dice que sea maldito el que confía en el hombre, no tiene sentido. Nosotros los cristianos no podemos creer en ningún gobierno ni en ninguna filosofía política. ¿O es que usted ve en la palabra de Dios a Pedro siendo líder de oposición al gobierno romano? ¿O usted ve a Juan colocando carteles de protesta en la isla de Patmos por su encarcelamiento? No, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero veamos este versículo para finalizar y para que lleguemos a algo concluyente. Juan capítulo 8, versículo del 3 al 9 dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarles, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno. Continúa. Vamos a darle a esta enseñanza dada por Jesús un giro, pero para el tema de la corrupción. Si yo quiero ser un manifestante en contra de la corrupción, de un gobierno corrupto, mis manos deben estar limpias para tal fin. Antes de tomar una piedra para tirarle a las entidades y autoridades gubernamentales, debería de evaluar mis manos, en este caso, tus manos. ¿Cómo puedo tirar una piedra si tengo corrupción en mi interior? Tomemos varios ejemplos. Cuando tengo en mi casa un contador de energía que se encuentra alterado, cuando el contador de agua no registra los valores reales, cuando tengo empresa y trato de manejar doble facturación, cuando saco documentos falsos a los hijos y a nosotros mismos para hacer alguno que otro trámite, o cuando van al trabajo por 1 o 2 horas y cobran como si hubieran ido todo el día. Presenta un valor de cobro y la verdad es otra. Cuando existe una contabilidad adulterada o en una firma de abogados que no existe la verdad. Cuando tienes deudas y te haces el loco para no pagarlas. Cuando compras las licencias de conducción sin hacer los trámites reales. Cuando le pagas a tu hijo o hija para que le hagan las investigaciones de la universidad. Cuando compras celulares robados porque son más económicos. Cuando sobornas policías y a otras autoridades por faltas realizadas. Cuando quieres ser ventajoso en las colas de los pagos. Cuando muestras una vida de gastos y de vida buena, teniendo múltiples problemas económicos. Cuando humillas a los que tienen menos plata o menos poder que usted. Cuando le deja al hijo hacer bullying a los demás muchachos solo porque es tu ternurita. O cuando van y piden algo a la tienda y después no quieren ir a pagar y van a otro lugar donde también les pueden fiar. Y muchas otras que no alcanzaríamos a enumerar, pero que entendemos que son prácticas que se manejan para el beneficio de nosotros de una forma no pública o en lo oculto. Si tratas de estar ante una lucha anticorrupción, pero tienes alguno de estos aspectos corruptos en nuestro corazón, no tiene el por qué hacerlo. Te contradices a ti mismo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Si la política cambiara al hombre, Jesús no hubiera sido crucificado, entonces Él hubiera sido postulado o promovido a un cargo político. Es cierto que existen gobiernos más corruptos que otros, gobiernos que ayudan a aspectos sociales, pueden ajustar ciertos valores, pero lo único que puede cambiar al hombre es el poder real y verdadero del Espíritu Santo de Dios. Y eso se ve claramente en muchos, cuando un día cualquiera
escuchaste el Evangelio de Jesucristo y este Evangelio penetró en tu corazón. Y lo que para ti que era normal llegar a ser borracho, mujeriego, todo un hijo del diablo, fuiste transformado por el poder sobrenatural de Dios y cambió tu entorno, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. Y es ahí donde existe un cambio en tu vida, porque el único que puede cambiar el corazón de un hombre es aquel que te lo dio. No deposites tu fe en hombres o en ideas de hombres. Cree solamente en la palabra de Dios. Aunque mi postura queda clara, es solo una de las tantas que pueden haber, pero es claro que está la frase inicial de este audio. Nosotros estamos no llamados a ser políticos, pero sí influenciar la política. Y sé que existen llamados específicos de hombres de Dios a la política, pero es a quien tiene ese llamado. Una vez le preguntaron a Billy Graham, ¿considera usted postularse como presidente de los Estados Unidos? Y él le respondió, yo no me puedo rebajar mi condición, porque no hay nada más poderoso que ser siervo del Altísimo. Jesús cambió toda la manera de la ley, diciendo, dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César. No mezcles lo que no se puede mezclar. Espero haber dado respuesta a esta pregunta, pero lo importante es lo que tú defines en ti y cómo puedes cambiar la historia de nuestra nación. Muchos de los hombres que cambiaron la nación lo hicieron de rodillas, doblegando su corazón ante Dios, pidiendo por la salvación de todas y cada una de las personas que están en ese país. Y recuerda que nosotros estamos para inspirar a otros, para mostrar que podemos ser personas justas delante de los ojos de Dios y de los hombres. Y en este momento te voy a pedir el gran favor de que multipliques este mensaje con todas las personas que tú puedas en este preciso momento. Finalizado este mensaje, empieza a multiplicarlo para que las personas entiendan que más que esperar por un hombre o por una corriente política, eso no basta y no funciona. Si yo realmente quiero ver un cambio real, no solo en mi país, sino en mí, es solamente doblando mis rodillas y clamando al Dios de los cielos, que me escucha y que ama a sus hijos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y los esperamos para una próxima ocasión.